Determine el factor de seguridad del talud en roca de la figura. Considere que el talud está seco y que no hay aceleración horizontal en lo que vendría siendo una condición estática. Entonces, nótese cómo tenemos una cuña en la situación generalizada que está descrito previamente, que usted va a ver en el video. Y nótese entonces cómo tenemos una altura de talud de 15 metros, que voy acá a representar en color verde, en lo que vendría siendo la línea de superficie. Y nótese también cómo tenemos la interrupción de esa superficie del terreno en la parte superior, en lo que vendría siendo esta distancia de 4 metros, y que es representativo para nosotros de ¿qué? Es representativo para nosotros de la grieta de tracción. Entonces esos 4 metros son representativos de la grieta de tracción. Y básicamente lo que está haciendo es interrumpir la cuña o la discontinuidad por detrás para saber o tener claridad de cuál es el material que se va a deslizar o que es propenso de deslizamiento, susceptible de falla dentro del problema. Momento. Entonces recuerde que decimos nosotros que siempre partimos de la base de que contamos o que nos encontramos en una condición BAPS, biaxial de deformación plana, por lo que tendremos que sobre el eje que entra en pantalla, si partimos de que tenemos un eje X y tenemos un eje Z y que el eje Y es quien está entrando en pantalla, pues básicamente entonces podremos visualizar cómo nuestro talud presenta la misma forma sobre el eje que entra, esta se mantiene, y podremos así entonces verificar que bajo la consideración de un ancho unitario sobre el eje Y, podemos entonces ¿qué? Circunscribir nuestro problema y definir o tener claridad de la cuña de falla, que sería algo parecido a lo que yo estoy aquí como describiendo dentro del problema. Y en donde podremos entonces ¿qué? Verificar cuál será el pedazo de la discontinuidad o el pedazo de la cuña sobre el cual va a haber deslizamiento, y que no es más que ¿qué? No es más que esta proyección que yo estoy haciendo acá como en línea invisible, en aras de poder ver ¿qué? De poder ver el área por debajo de la cuña, o sencillamente el área de la discontinuidad. Véanlo acá, el área de la discontinuidad, y que es sobre la cual entonces ¿qué? Se va a producir el movimiento, y que aquí estoy achurando en color rojo. Eso vendrá siendo el bloque que va a fallar o que es susceptible de falla. Por lo tanto, a la luz de la determinación del factor de seguridad, pues entonces nosotros podemos partir de ¿qué? Partir de la ecuación generalizada, en donde podemos notar los aportes de los parámetros de resistencia que hacen parte de los datos del problema. Mírelo acá, cohesión efectiva y ángulo efectivo. Ahí me faltó el apóstrofe. Y va a notar entonces que debemos determinar el valor de la componente del peso, tener claridad del área de la discontinuidad, aunque ya la estamos viendo representada gráficamente, y mirar
cuáles serán los efectos que puede tener las fuerzas debido al agua, U y Q, y la fuerza sísmica dentro del problema. En este caso, o para esta condición, es bastante claro que si el talud se encuentra seco o básicamente no hay flujo de agua a lo largo de la grieta y por lo tanto la discontinuidad no se encuentra saturada, el valor de U y de Q son 0. Y que dado que no contamos dentro del problema con aceleración horizontal en asocio de una condición estática, pues básicamente la fuerza KHW es también igual a 0. Por lo tanto, el problema se reduce básicamente ¿a qué? A tener claridad de quién viene siendo W y qué viene siendo A, en donde se debe entender una vez más que W viene siendo el peso de la cuña y A viene siendo el área sobre la cual se va a producir el deslizamiento, o básicamente el área de la discontinuidad. Eso vendrá siendo para nosotros A. Entonces, si estamos en capacidad de hacer o determinar esos valores, vamos a poder determinar el factor de seguridad. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿O hay alguna inquietud en la interpretación de esos datos? Profe, ¿me puedes repetir por qué U y Q es igual a 0? Porque el talud está seco. Porque recuerda, ¿quién me está hablando? Laura. Laura Arango. Laura, porque estamos diciendo que el talud está seco. Significa que ¿qué? Que no hay agua descorrentía bajando por la grieta de tracción y que no hay flujo a lo largo de la discontinuidad. Entonces, por lo tanto, si no hay agua, no existen estas distribuciones de presiones. Y si no hay distribución, no hay fuerza, porque ¿qué es la fuerza? Es el área de la distribución. Es la integral, ¿cierto? Esa es la razón. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, a partir de eso, miremos cómo podemos determinar el peso y cómo podemos determinar el área. Entonces, hagámoslo acá, determinando el peso de la cuña. Entonces, ¿qué vendrá siendo el peso de la cuña? El peso de la cuña, como lo acabo de colocar yo, aquí en color verde, pues viene siendo esto que está acá, en lo que viene siendo la cuña que estoy retiñendo en color verde, mírenlo acá. Tenemos que estar en capacidad de hallar ese peso. Entonces la manera de abordar ese peso se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque si usted lo mira, lo que viene siendo el peso de la cuña, podríamos enmarcarlo dentro de una sustracción de áreas. Y usted se dirá, bueno, ¿cómo así? Nótese cómo yo acá estoy generando un trapecio sobre la zona de estudio. Mírenlo ahí. Tengo ese trapecio. Y nótese cómo, si yo tengo ese trapecio en su totalidad y soy capaz de a ese trapecio de restarle como el área de este triángulo que estoy dibujando acá en color rojo, pues entonces básicamente podré conocer el valor del área y eventualmente esa área multiplicarlo por el gamma para obtener la cuña. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podemos decir nosotros? Que el peso de la cuña es igual al gamma del material o al gamma de la cuña como tal, multiplicado por ¿qué? Por la sustracción de áreas. ¿Cuál área? El área grande de todo el trapecio, que aquí estoy colocando como en color morado, menos el área de lo que vendría representando el triángulo rojo. Esa sería como tal el peso
de nuestra cuña. De ahí que sea entonces importante determinar las áreas en cuestión. ¿Quién me iba a preguntar algo? Profe Joana. Hola. Profe, el área de la grieta no se tiene en cuenta o es despreciable, por decirlo así. ¿El qué, perdón? Pedacito de la grieta. Como esa abertura de la grieta, Sí, señor. se vuelve casi que despreciable. Al menos desde el punto de vista del ejercicio. Si usted tuviera el ancho de la grieta, lo podría descontar, porque si tiene la altura y tiene el ancho, puede conocer el área de ese pedacito. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, Profe, igual pues ese pedacito se le va a sumar al peso, pues por así decirlo. por así decirlo, sí señor. No afecta, antes contribuye al factor de seguridad. Pues lo hace más crítico, porque si tenés más peso, te aporta tanto en lo resistente como en lo actuante, ¿cierto? Pero lo vuelve un poquito más crítico, pues. Ah, listo, profe. Entonces nótese cómo acá dentro de este talud nosotros contamos con nuestro ángulo alfa, y mire que a partir de ese ángulo alfa nosotros podemos llegar a una conclusión muy interesante. Nótese que si la altura del talud son 15 metros y la altura de la grieta de tracción son 4, pues básicamente el lado de este triángulo vienen siendo 11 metros. Véalo ahí. El dibujo claramente no está a escala, pero es como para darnos una idea de hacia dónde vamos. Entonces nótese algo muy interesante, que si la tangente de alfa es igual a la tangente de 45 grados, pues básicamente lo que tenemos ahí es que la tangente de 45 es representativa ¿de qué? Es representativa de un y sobre x, en donde este caso básicamente y es igual a 11 metros. Entonces, por lo tanto, tendremos que ¿qué? Que x será igual a y sobre la tangente de 45, y por lo tanto, si la y vale 11 metros y la tangente de 45 grados, que es la más fácil de todas, es igual a 1, pues esta distancia en cuestión viene siendo ¿qué? 11 metros. Y notes entonces cómo esos 11 metros representan la base mayor del trapecio grande, del trapecio en color morado. Entonces lo único que nos queda básicamente es que desde el punto de vista del problema poder determinar la base menor de la cuña y así poder hallar el área de todo el trapecio. Y esa área se determina, esa base menor se determina muy fácil que cuando entra a colación como este triángulo que voy a colorear aquí en color que voy a poner en color amarillo. ¿Por qué? Porque nótese que para ese triángulo nosotros tenemos este ángulo de la depresión Z, que viene siendo beta, el ángulo de todo el talud respecto a la horizontal, y nótese entonces cómo estamos en capacidad de hallar esta distancia X. ¿Cómo? De la misma manera en que lo hallamos sobre la derecha, a través de la función tangente. Entonces, por lo tanto, tendremos que la tangente de 60 grados es igual a y sobre x. Y que por lo tanto tendremos que x será igual a y sobre la tangente de 60. Si la x vale 15 metros y somos capaces de saber cuánto vale tangente de 60, dígame por favor cuánto da ese resultado. 8.66. 8,66 metros. Entonces tenemos que esta distancia en cuestión son 8,66 metros de ese triángulo en ficticio en color amarillo, y ya entonces podemos plantear la resta para obtener esta base menor. 11 menos 8,66, ¿cuánto nos da? 2.33. 2,33, gracias Carlos. Entonces ahí tenemos todas las dimensiones para poder determinar las áreas en cuestión. Entonces si Pero si hacemos lo quiere eso, corregir, aproximando le queda 2.34. Qué pena.
Ahora sí, en función de eso, vayamos las áreas. Entonces, ¿qué vendrá siendo el área del trapecio? El área en color morado vendrá siendo base mayor más base menor por la altura sobre 2. Entonces tendremos acá base mayor, que es 11 metros, más la base menor, que es 2.34 metros, por la altura, que son 15 metros, dividido 2. Dividir por 2 es multiplicar por 0.5. ¿Cuánto nos da esto? 6,67. 6. No. 73.37. ¿Cuánto? 73.37. No, a mí me da 100.05. Sí, profe, 100.05. Oigan, pues de acuerdo, pues. Ah, sí, profe, sí. Estaba multiplicando por 11. 100. Era por 15. 0.5. 100.05 metros cuadrados. Very good. Y ahora, si calculamos el área del triángulo, esta vendrá siendo base por altura sobre 2. Entonces tendremos 60.5. 11 metros por 11 metros por 0.5, que es dividir por 2. ¿Y cuánto nos da, Carlos? 60.5. 60,5 metros cuadrados. Dalo ahí, qué lindo. Y entonces, en función de eso ya podemos hallar el peso. ¿Qué vendrá siendo el peso entonces? Vendrá siendo el gamma del material, 25 kilonewton metro cúbico, que multiplica a 100.05 menos 60,5 metros cuadrados. Dalo ahí. ¿Cuánto nos da ese resultado? 2.440.75. ¿Alguien que verifique? A mí me da 988.75. Oiga, Carlos, usted tiene la calculadora como en otra... No, profe, no. Ya. Me da 980. Sí, eso da 988.75. 900, ¿cuánto? 88.75. 8875. ¿Qué? Kilonewton sobre metro. Sobre metro. Entonces mírenlo acá. Cancelo este metro cuadrado con este metro, con uno de los metros cuadrados de ahí. Entonces nos da kilonewton sobre metro. Y usted dirá, pero profe, muy fácil. Yo puedo esa unidad dejarla así, o como usted nos dijo, como somos representativos de una condición biaxial, podemos multiplicar ¿qué? Por un metro de ancho, ¿sí o no? Cancelar el metro y ahí entonces tener ¿qué? 988.75 kilonewton. Lo puede dejar en kilonewton metro o lo multiplica por un metro para volverlo kilonewton, así de sencillo. Ahora, ¿qué nos queda por determinar? Nos queda por determinar el área de la discontinuidad. Entonces, esa es mucho más fácil. Porque ¿qué vendrá siendo el área de la discontinuidad? El área de la discontinuidad viene siendo, como lo vemos acá, la representación de esa ariecita en color rojo. Entonces, ¿qué tenemos? Un metro de ancho, mírelo allá, sobre el eje que entra. Tenemos un metro de ancho. Y tenemos que esta distancia en color rojo, pues es representativo ¿de qué? De la longitud de la discontinuidad. Entonces, la longitud de la discontinuidad por 1, pues nos viene dando ¿qué? El área de la discontinuidad.
por 1 metro nos viene dando el área. Entonces, por lo tanto, para poder responder a eso, sencillamente tenemos que ¿qué? Tenemos que hallar esa longitud de la discontinuidad por 1 metro. Y si usted lo mira bien, desde el punto de vista del problema, ¿qué es el área, la longitud de la discontinuidad? La longitud de la discontinuidad, pues no es más que la raíz cuadrada de el y de x cuadrado de la discontinuidad más el y al cuadrado de la discontinuidad. Entonces, a partir de eso, ¿qué tendremos nosotros? Que la longitud de la discontinuidad es igual a ¿qué? A la raíz de 11 metros al cuadrado más 11 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 11 a raíz de 2. 15.56. 15,56 metros. ¿Y qué vendrá siendo el área? El área será eso multiplicado por 1 metro. Entonces tendremos ahí 15,56 metros cuadrados. Y una vez más, ¿qué viene siendo esa área? Viene siendo la representación de la zona achurada sobre la cual va a deslizar la discontinuidad o desliza la cuña. Entonces ya que tenemos todo, podemos reemplazar en la fórmula del factor de seguridad. Mire que cuando eliminamos el efecto de U y Q y KHW, pues regresamos a la fórmula original, a la de CA por W coseno de alfa tangente de phi sobre W seno de alfa. Entonces, copiemos eso acá. ¿Qué vendrá siendo el factor de seguridad determinando Fs? Entonces tendremos acá que el factor de seguridad es igual a la fuerza de resistencia sobre la fuerza actuante de corte, en donde la fuerza de resistencia es C' por A más W coseno de alfa que multiplica la tangente de phi'. C' y phi' son los parámetros de la discontinuidad. Y tenemos que el cortante actuante o el cortante movilizado pues es igual a W por el seno de alfa. Véanlo ahí. En donde, ¿qué viene representando alfa para nosotros? Recuérdenlo. Alfa representa para nosotros el ángulo de inclinación de la discontinuidad. Es decir, el buzamiento de la misma, la que descalza el talud que tiene una inclinación beta con la horizontal. Eso representa alfa. Entonces, si reemplazamos en la expresión en pantalla, ¿qué vamos a tener? Que el factor de seguridad es igual a la cohesión efectiva, que en este caso son 33 kilopascales, que multiplica al área de la discontinuidad, que viene siendo 15,56 metros cuadrados, más el peso, 988,75 kilonewton, por el coseno de 45 grados, todo eso multiplicado por la tangente del phi efectivo, que en este caso son 35 grados. Y eso dividiendo de 988,75 kilonewton, que multiplica al seno de 45 grados. Así que por favor, díganme cuánto nos da este factor de seguridad.
Profe, a mí me dio 1.43. Verifiquen. Sí, profe, 1.43. 1,43. Entonces, Andrés, concluíme a la luz del ejercicio. ¿Cuál es la conclusión de esto? Profe, está soportando más de lo que actúa la cuña. Y en conclusión, el talud, Es estable. el talud es estable. ¿Por qué? Porque la fuerza de corte resistente es 1.43 mayor que la fuerza actuante. Su cuña es estable. Esa es la gran conclusión del problema. Mire lo que lindo.